Condevía, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener un tiempo muy hermoso de poder acercarnos a la presencia de nuestro Dios y poder orar unos por otros. Y también poder orar por nuestras necesidades. Vamos a dar inicio a este culto de oración hoy jueves 5 de noviembre del 2020. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Judas, capítulo 1, del 3 al 16. La palabra de Dios dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen con animales irracionales, como animales irracionales. Ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas acá para allá, por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigadas, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este culto de oración. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu presencia y poder orar, Señor, por nuestras necesidades, Padre, y por nuestros hermanos, bendito Padre. Te pido, Señor, que tú puedas inclinar tu oído y puedas escuchar a tu pueblo, bendito Padre. Gracias, Señor, por todo tu amor, y te pido, Señor, que tú estés dirigiendo todo este culto de oración desde principio a fin, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, y te pido, Señor, que nos hagas entender, Señor, por medio de tu palabra, Señor, qué es lo que tú quieres con nosotros, bendito Padre. Enséñanos, bendito Padre, tu palabra, y te lo dejamos todo en tus manos, Señor, para que tú puedas enseñarnos, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a cantar esta hermosa canción que se llama El camino del Señor es perfecto. De las
queremos levantarnos, Señor, y declarar que Jesús es el Señor y que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. Aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. El camino del Señor, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, porque paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has unido como un ejército victorioso. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. aleluya. Oh sí, Señor, nos has dado autoridad y poder. Hermanos de la Iglesia Condevilla San Germán, tengan ustedes una muy calurosa bienvenida. En este tiempo vamos a compartir un tiempo de oración en el cual vamos a inclinar nuestros rostros para orar por las misiones de Estados Unidos y del barrio Pachacútec. Pero antes vamos a compartir una escritura que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Y la escritura nos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bien, hermanos, en este tiempo vamos a orar por la familia Morán, que se encuentran ellos haciendo la obra en Estados Unidos, y vamos a orar primero por la salud física del pastor Morán y su familia, por la unidad de la iglesia, por el fervor evangelístico en tiempos de pandemia,
Asimismo, también oraremos por la familia Arteaga, para que el Señor dé fortaleza al pastor y a su familia, para que el Señor les dé sabiduría en todo tiempo y en todo momento para dirigir la obra misional. También vamos a orar por la familia Arteaga, por su salud, por sus necesidades, para que el Señor cubra todo en este tiempo tan difícil. También vamos a orar por la iglesia para que se llene de sabiduría y pueda seguir el camino del Señor. También vamos a orar por la escuela dominical, que ya han empezado desde este domingo. Bueno, hermanos, vamos a orar por las misiones de Estados Unidos y del barrio Pachacute. Padre Santo, Señor Todopoderoso, tú, Señor, que estás en todo tiempo, en todo momento y siempre nos acompañas en tiempos difíciles. Padre Santo, te pedimos en esta noche, en esta oportunidad, Señor, que puedas cubrir a nuestros misioneros que están dedicados a la obra, Señor, para poder fortalecer tu iglesia y traer más fieles, Señor, a tu casa. Señor, te pedimos de una manera muy especial que ante tempestades, Señor, y dificultades, sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia, Señor, tus siervos puedan ser fortalecidos, puedan tener la salud necesaria y el conocimiento necesario, Señor, para poder dirigir tu obra y poder emprender, Señor, tu iglesia y hacerla crecer más cada día. Danos fuerza, Señor, también a toda la iglesia para que podamos seguirnos uniendo en oración para poder fortalecer también, Señor, tu iglesia y siempre poder estar orando por estos hermanos que sacrifican su tiempo y su vida, Señor, por tu obra. Señor, dales mucha fortaleza y salud a nuestros misioneros, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, te pedimos esto. Amén, Señor. Nos encontramos en el segundo tiempo de oración y ahora lo vamos a hacer, uno el de Antabamba Purímac y luego también por la Casa Hogar Chama. Antes de ello voy a leer una porción de la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 versículo 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué hermosa palabra del Señor, que nos está diciendo que la religión sin mancha delante de Dios es, dice, ayudar a los huérfanos y también a las viudas en sus aflicciones.
en el tiempo de necesidad, tal como estos que estamos viviendo. Justo nos habla de 2 poblaciones vulnerables. Entonces, por ello vamos a orar también pidiendo que el Señor provea y sostenga y fortalezca también a estas obras. Voy a darle los motivos antes de orar. Y por la obra de Antabamba, que está en Apurímac, vamos a orar primeramente uno para que Dios siga fortaleciendo la salud de nuestra hermana Josefina Alca y también por su provisión. 2, también vamos a estar orando por los niños y adolescentes y también por sus padres para que sigan creciendo en Cristo, para que se afirmen en la palabra, ya que han recibido a nuestro Señor. Y 3, también por un terreno propio, para que se pueda establecer ahí la obra en Antabamba. Y por Centro Chama vamos a orar, 1, por la salud y fortaleza espiritual de su directora Frances Davidson, de Violeta y de los que trabajan en la casa hogar. El siguiente motivo es orar por las futuras familias que van a adoptar a los niños. Y 3, por la provisión económica y mantenimiento de la casa hogar. Y terminamos por la provisión económica de niñeras y personal de servicio. Voy a darles unos 3 minutos para que usted en casa y luego cerramos juntos también la oración. Oremos. Oh bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora delante de ti queremos orar y pedirte por estas 2 obras misioneras. Primeramente por Antabamba en Apurímac. Y oramos, Señor, para que tú fortalezcas la salud de tu hija Josefina Alca, bendito Padre, Señor Jesús. También, bendito Padre, para que hagan más personas que ayuden a esta obra, Señor. Oh bendito Padre, envía tu provisión. También oramos por los niños y adolescentes y por sus padres, Señor, para que sigan creciendo en Cristo y se afirmen en tu palabra, bendito Padre. Y también queremos orar por un terreno propio, Señor Jesús, ahí en Antabamba, para que se pueda establecer tu obra, bendito Padre, en este lugar de Apurímac, bendito Padre, donde hay también tanta necesidad. Hay niños, hay adolescentes, hay familias, Señor, Padre mío, Señor, que necesita, oh bendito Padre de la palabra, Señor Jesús. Oh bendito Padre, gracias. Oramos también por la obra de Centro Chama, Señor. Primeramente por la salud y fortaleza espiritual de su directora Frances Davidson. Bendito Padre, Señor Jesús. Sabes que ahorita ella tiene un problema en la mano, Señor, donde ha sido operada. Oh bendito Padre, envía tu sanidad. También te pido por todos los servidores de la casa hogar, bendito Padre, Señor. Oh bendito Padre, el otro motivo es orar también por las familias, bendito Padre, Señor, que van a adoptar a los niños. Oh bendito Padre, en esta semana los niños ya han sido adoptados, bendito Padre, incluso uno ha viajado, oh bendito Padre, al extranjero. Pero oramos por las familias, bendito Padre, que van a adoptar. Oh bendito Padre, he visto la alegría de los niños, Señor. Padre mío, alegría, tengo papá, yo tengo mamá, Señor. Oh bendito Padre, cada uno de ellos anhela ser adoptado. Y por eso oramos, Señor Jesús, por estos padres futuros, bendito Padre. Oh Señor Jesús, que sean personas temerosas tuyas. Oh bendito Padre, Señor. También oramos, Señor, por la provisión económica y mantenimiento de la casa hogar, Señor. Oh bendito Padre, costos altos de consumo de energía eléctrica, del agua, del gas. Oh bendito Padre, Señor, envía y tu provisión. Y finalmente también te pido, Señor, por una provisión económica, porque faltan más niñeras, Señor Jesús, y personal de servicio. Oh bendito Padre, pero no se puede contratar a más porque no hay esa provisión económica. Oh bendito Padre, todas esas cargas, todos esos motivos,
Oh bendito Padre, pidiéndote también la bendición para estas 2 obras misioneras, las dejamos en tus manos. Gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amada familia en Cristo Jesús, muy buenas noches. Antes de entrar a este tercer tiempo de oración, y vamos a orar en este tercer tiempo de oración por aquellas familias, aquellas personas que están enfermos, creyendo que Dios es un Dios de misericordia. Dios tiene compasión. Cuando clamamos al Señor, Él se compadece. Escuchemos el consejo que nos da Dios hoy en el Salmo 107. Dice así: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué preciosa bendición, promesa de Dios para orar por los enfermos. Amada iglesia, el Espíritu de Dios nos recuerda que el pueblo de Israel, estando llenos de angustia, dificultad y enfermedad, ellos clamaron, pidieron ayuda a Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios, que es tan bueno y tan generoso, escuchó su oración, los salvó de su aflicción. Dios envió su palabra de autoridad, su palabra poderosa, y los sanó de la enfermedad y los libró de la muerte. En este tercer tiempo de oración, oremos por los enfermos. Número 1. Clamemos que Dios derrame salvación y sanidad en Alejandra Torres, Estefanía Pinto y su pequeñito Abraham, José y Sonia Samaniego, Yossi Rondinel y Cristian Brenis. Número 2. Pidamos que Jesucristo conceda fortaleza y sanidad en Elba de Carbonell, en Rosana Ordóñez y familia, en Consuelo Ramírez, Ruth Torres y Ausberto Salazar. Confiando en la promesa que Dios nos ha dicho, que si clamamos en la angustia, en la enfermedad, Él tiene misericordia. Amada iglesia, apreciados oyentes, creamos en Dios. Tomemos unos minutos para orar en familia al Señor por la sanidad de estas personas. Oremos también por su salvación y por fortaleza espiritual. Acompáñame y juntos ahí en familia, tómate un momento con la familia y oremos. Oremos unos minutos al Señor.
Amada iglesia, apreciado oyente, acompáñame y cerremos este tercer tiempo de oración. Oremos juntos. Amado Padre Dios, hoy Señor, tú ves nuestros corazones y el corazón de muchas familias que están llenos de angustia, están con dificultades, hay enfermedad en el hogar. Por eso, Padre, hoy tu iglesia aquí, tus hijos en Condevía San Germán, venimos a ti. Clamamos pidiendo ayuda, salvación y misericordia en medio de nuestras aflicciones. Padre bueno, Jesucristo Todopoderoso, envía tu palabra de autoridad. Envía, Señor, la orden en el nombre de Jesucristo, Padre. Sana toda enfermedad en el cuerpo de tus hijos, en el cuerpo de aquellos familiares nuestros, Padre, que están postrados, que están afligidos, que están sufriendo, Padre. Querido Dios, líbralos de la muerte, a cada uno de ellos. Sana sus enfermedades. También dale salvación. Dales fortaleza, Señor. A Alejandra Torres, a Estefanía Pinto, a su niño Abraham, a José y Sonia Samaniego, a Yossi Rondinel, a Cristian Brenis, Padre. Te pedimos también, Padre amado Jesucristo, concede fortaleza y sanidad a tu hija Elba de Carbonell, a Rosana Ordóñez y familia, a Consuelo Ramírez, a Ruth Torres, a Osberto Salazar. Padre, suplicamos a ti misericordia. Tú eres bueno, Señor. Envía tu palabra, envía sanidad, líbralos de la enfermedad, líbralos de la muerte, en el nombre de Jesucristo, Padre. Confiamos en que tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres misericordioso. En Cristo Jesús, amén. Amén. Amén, amada iglesia. ¿Hay gozo en tu corazón al orar creyendo en el nombre de Jesucristo? Él es nuestro pastor, Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador. Sigamos, amada iglesia, disfrutando este precioso tiempo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Estos son los anuncios para hoy. Continuemos en el devocional diario todos los días a partir de las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Volvamos a la pureza de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Sigamos firmes en los devocionales todos los días en el WhatsApp de nuestra iglesia. Casas de oración en cadena, en 3 horarios, a las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Hermanos, regresemos a la pureza de confiar en Dios como el comienzo de la iglesia. Sigamos orando, participa con tu familia y envía tu confirmación que estás en oración al WhatsApp de la iglesia. Ya comenzamos a orar en vivo todos los sábados a las 9 de la mañana vía Google Meet. Haz de tu casa una casa de oración. Dios responde a la oración de su pueblo. Toda la iglesia en Condevilla San Germán damos gracias a Jesucristo por las oraciones contestadas. Dios salva, sana y atiende a sus hijos que confían en Él. Escuela de Discipulado Virtual. Todos los martes el curso rotativo Mi Nueva Alianza con Dios a las 8 de la noche. Y en el mes de noviembre iniciamos el estudio al libro de Romanos. Ingresa a estudiar la palabra de Dios porque el enlace aparecerá en el WhatsApp de la iglesia. Reunión de adultos mayores Red Ágape. Este sábado seguimos la reunión de la red vía Google Meet a las 6 de la tarde. Adultos mayores creciendo en la palabra de Dios. Reunión juvenil Red Hack. Este sábado continúa la reunión juvenil vía Google Meet a las 8 de la noche. Jóvenes renovándonos en la palabra de Dios. Todos los domingos culto de adoración a partir de las 7 de la mañana. Estará además disponible durante todo el día vía Facebook y YouTube. Adoremos al Rey del Universo y compartamos el mensaje de Dios con otras personas. Este domingo 8 de noviembre el tema es: el mensaje de Dios es para ti. Apocalipsis capítulo 3.
Este domingo 8 de noviembre seguimos entregando a Dios el kilo de misericordia. Prepara tu corazón para este tiempo especial con Jesucristo nuestro pastor. Estemos orando por la entrega de la ayuda para nuestras familias vulnerables. Lugar de entrega, la casa de nuestra hermana Isabel Justo. Dios te llene de muchas bendiciones. También este domingo 8 de noviembre tenemos el momento misionero. Prepara tu corazón para entregar tus ofrendas a las familias misioneras que están sirviendo al Señor. Participemos del privilegio de llevar al mundo la palabra de Dios con nuestros misioneros. Consejería espiritual. Te recordamos que puedes llamar a estos números telefónicos que aparecen en pantalla para aconsejarte y ayudarte con la palabra de Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Seguimos con el programa. Bienvenidos a este tiempo de especial de los diezmos y las ofrendas, en donde podemos expresar nuestra gratitud a su misericordia, a su fidelidad. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y es que en su palabra vemos que Dios ama las celebraciones, es un Dios de alegría y gozo. Nos pide que celebremos la vida, celebremos su amor. Y también desea que expresemos nuestro amor en forma voluntaria, ¿sí? Vamos a orar. Dios precioso, Señor de los cielos, Padre Santo, aquí estamos, Señor, bendito por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada una de tus bendiciones que vemos en nuestras vidas. La bendición de la vida, la bendición de la salud, la bendición de la familia, Señor. Gracias, bendito Señor, y la bendición de tu provisión. Y aquí estamos, Señor, presentándote nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Aquí están, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece. Y lo presentamos, Señor bendito, con gratitud y en forma voluntaria, Señor. Y deseamos que tú lo multipliques y lo utilices, Señor bendito, en tu obra, en las misiones, Señor, que están en Estados Unidos, en Ventanilla, en Apurímac, oh Padre Santo, Dios bendito, que cubra todas las necesidades también, Señor precioso, del ministerio, de tu obra, de tu iglesia. Padre Santo, Dios precioso, gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel y tú eres un Dios lleno de misericordia. Padre Celestial, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, Señor, de los cielos. Bendice a todos los que tus hijos, Señor, que los proveas, que les des, Señor, según sus necesidades. Provee el trabajo a quien necesita, Padre Santo. Eso te lo pedimos, Señor bendito. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el honor y la honra. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y continuamos con el siguiente tiempo de alabanza. Alabanza en donde alabamos a Dios con nuestras manos levantadas. Gracias, Señor. Continuamos. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas, Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor,
para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Oh, gracias Jesús. Gracias por tu amor. Muy buenas noches, Iglesia de Condevía, Dios me los bendiga. Es para mí un honor una vez más poder acercarme a ustedes a través de este medio. La verdad, contento y muy agradecido al Pastor Jaimito por la oportunidad que me da en esta noche de poder tener el privilegio de compartirles la palabra de Dios. Esto no hace más que traer a memoria a aquellos tiempos cuando congregábamos juntos y departíamos juntos el escudriñar la palabra de Dios. Recuerdo las águilas, recuerdo
al grupo de hermanos muy entusiasmados y muy dedicados a conocer más de Dios a través de su palabra. Recuerdo esos días fervientes, con mucho entusiasmo, cuando cada uno de ustedes muchas veces me esperaban ya antes de clase y otros llegaban muy apurados, todos con la convicción de poder conocer más de Dios a través de su palabra, y eso, la verdad, llenaba mucho mi corazón. Y es por eso que con mucho entusiasmo esta noche me siento de poder nuevamente repartir juntos y meditar en la palabra de Dios. Esta noche el pastor Jaime me ha pedido poder compartir el libro de Judas. Sabemos que no tiene capítulos, solamente es una breve carta de Judas con algunos versículos que vamos a analizarlos esta noche. Me dice a partir del verso 3 hasta el verso 16. La verdad que el libro de Judas nos da mucha enseñanza si nosotros nos concentramos y tratamos de meditar y buscar la intención de Judas, pero sobre todo la intención de nuestro buen Dios de querer comunicarnos a través de estas palabras que dejó Judas en su carta. Quiero invitarles a cada uno de ustedes ahí en la comodidad de su casa esta vez, ¿no?, que puedan acompañarme con una oración. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios y sea Él quien hable a nuestros corazones. Acompáñenme por favor en esta oración. Padre Celestial y Padre amado, mi buen Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de la situación de confinamiento, de tener, Señor, que continuar guardando este distanciamiento social, este aislamiento, cada uno de nosotros en nuestras casas, Señor, tú también has provisto de estos medios para poder conectarnos, para poder contactarnos y, ¿por qué no?, para poder compartir tu palabra, meditar en ella, Señor. Tratar de escuchar tu voz a través de ella. Gracias por la tecnología que nos regala, Señor, y gracias por la dirección de tu Espíritu Santo para hacer uso de ella, el mejor uso, Señor. Gracias una vez más, Padre. Queremos dejar este tiempo en tus manos y pedirte que seas tú hablándonos esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, si usted tiene una Biblia ahí en la mano, dispongámonos y vamos a concentrarnos. Si gusta usted, papel y lápiz, si quisiera tomar nota de algunas reflexiones que vamos a tener hoy a través de la meditación de este texto. Judas, la carta de Judas. Les decía, solamente tiene versículos, 25 versículos, lo compone la carta de Judas, una carta breve, pequeña, y a partir del verso 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Hemos leído el verso 3 y el verso 4, que encierra estos versos una manera general de lo que
el apóstol Judas quiere decirnos en su carta. Estos dos versos centran toda la intención de su carta. Vemos, por ejemplo, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía. El apóstol Judas muestra ese celo que un creyente puede tener dentro de la iglesia. Él expresa con este término esa gran solicitud que tenía. Él vio una necesidad en el cuerpo, la iglesia como cuerpo, vio una necesidad en la cual tenía que levantar su voz y plantear lo que él estaba observando, porque nos dice la intención de Judas exclusivamente hace ver que quiere evitar falsas doctrinas dentro de la congregación y sabe que eso de alguna manera va a hacer daño. El Nuevo Testamento muestra en varias oportunidades, el apóstol Pablo hace hincapié, el apóstol Pedro también hace hincapié a la iglesia de estar prevenidos y estar atentos de falsas doctrinas, de falsos maestros. Pero esta carta de Judas es muy interesante, porque si nosotros analizamos palabra por palabra, vemos que él dice: amados, por la gran solicitud, hace énfasis de su preocupación que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. El término común para hacer referencia a todos los santos. No es para referirse a algo sencillo o común, porque la salvación es algo grande que cada uno de nosotros tiene, sino referirse a la salvación en común que todos tenemos. Es decir, su carta va dirigida a todos los creyentes. Pero él hace hincapié de algo, dice que quería hablarles acerca de la salvación en común. Me ha sido necesario escribirlo, pero me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente. Lo que quiere decir Judas es que yo quería escribirles a ustedes respecto a la salvación, quería escribir una carta pastoral para edificación de la iglesia, pero me doy cuenta que necesito hablar de otra cosa. Cambia su tema, porque ve la necesidad. Me ha sido necesario escribirlos exhortándoos a que contendáis ardientemente, a hacer defensa de la fe, porque hace énfasis y dice ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quería hablarles de la salvación, pero ahora quiero hablarles que estemos preparados, que estemos capacitados para hacer defensa de nuestra fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Judas expresa esta necesidad? Y lo dice el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Pero si ponemos atención al relato que hace Judas, me da la impresión que no está expresando a gente que acaba de entrar. No está expresando de nuevos, convertidos o gente nueva con intención de integrarse a la iglesia. Porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué pasa con estos hombres? Los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos. Sepa usted que en la iglesia tenemos trigo y cizaña. Y no podemos separar, porque la palabra de Dios dice que no es tiempo ni es nuestra función separar el trigo de la cizaña. Va a llegar el tiempo. Y más bien debemos identificar cada uno de nosotros si somos trigo o si somos cizaña.
Este es algo bien curioso, pero este es otro tema. Solamente permítame de repente darles un tip, si usted quiere saber si es trigo o cizaña. Aquel que dice, yo soy trigo, debemos tener cuidado con esa persona. Pero lo más seguro es que cuando Cristo venga, Él va a separar el trigo de la cizaña. Judas expresa y dice, algunos han entrado encubiertos, pero los que desde antes ya han sido destinados para condenación. En la iglesia hay convertidos y en la iglesia hay convencidos. Nosotros estamos pasando una etapa muy crucial, una etapa sin precedentes. Estamos en medio de una pandemia nunca antes vista en la historia de la humanidad, la forma en que se ha presentado este mal. Existen muchos argumentos respecto a la teología de esta situación. ¿Dios nos ha enviado esta pandemia? Es una de las preguntas que pueden hacer en el corazón de cada creyente. No podemos afirmar tal cosa, pero si nos basamos en lo que nos demuestra las enseñanzas, Dios en su palabra nos dice que nada sucede sin su consentimiento. Quiere decir, en otras palabras, que Dios ha permitido. De eso podemos estar seguros. Y la otra enseñanza que sacamos de la palabra de Dios es que el Señor hace todo con propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para haber permitido esta pandemia? Ahí la reflexión es muy amplia, muy amplia. Una de las cosas comunes que se nos viene a la cabeza es que definitivamente Dios no ha estado contento con la forma como hemos estado viviendo nuestro cristianismo. El apóstol Judas en su carta refleja este mensaje, que bien podría existir el comentario de que fue escrito para ese contexto y para esa época y que no puede encajar en nuestra realidad. Para eso, déjenme decirles que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, cada enseñanza que podemos encontrar en las Escrituras podemos muy bien contextualizar en la situación en que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué razón debemos entender que un libro tan antiguo como la Palabra de Dios puede tener cabida como un consejo para la humanidad de este tiempo? Sepa usted que desde la creación, desde Adán y Eva, los mismos problemas que él pasó, las mismas angustias que él tuvo, las mismas desesperaciones, los mismos propósitos, los mismos sueños, anhelos que nunca tal vez pudo conseguir, o las soluciones que tuvo a través de la mano de Dios, son las mismas cosas que el hombre actual pasan hoy. Permítame darle un ejemplo. En este tiempo de caos, en este tiempo de corrupción, podemos ver a una familia, papá y mamá, ser testigo de que su hijo mayor mata al hijo menor. Eso mismo pasó Caín y Abel. Entonces, la misma condición que tuvo el hombre desde la creación, la tenemos nosotros. A partir de la entrada del pecado a este mundo, el hombre tiene la necesidad de buscar en Dios la salvación, la vida eterna, desde esa época y hasta ahora. Por lo tanto, la palabra de Dios está vigente. Judas nos dice esta noche,
Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que pervierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que reflexionar y meditar. Judas se refiere a gente que probablemente se ha convencido, pero no se ha convertido. Y da este detalle muy importante. Dice, convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Para esto tendría que explicarle qué cosa es la gracia de Dios. Es muy sencillo. Creo que no hay mucho tal vez que explicar, porque la propia palabra lo dice. En Efesios encontramos: por gracia sois salvos. Esta palabra denota que es algo gratis, que el hombre no tiene nada que pagar. ¿Por qué para nosotros nos es difícil entender la gracia de Dios? Y por lo tanto, ¿por qué nos es difícil considerar esa gracia de Dios? No le damos el valor que verdaderamente tiene la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Permítame explicarle. Estamos nosotros involucrados en un mundo de tanta corrupción y tanto mercantilismo que estamos siendo contaminados, nuestra mente, nuestro pensamiento se convierte en mercantilista. Le voy a poner un ejemplo para explicar lo que quiero decir. Son vivencias que yo mismo también he podido vivir y seguramente usted. Por ejemplo, cuando solemos viajar con mi esposa y llega el momento de tener que almorzar en algún lugar que no conocemos, empezamos a buscar restaurantes. Y si encontramos un restaurante que el menú cuesta 3 soles, sencillamente no entramos. Les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que usted va al centro de Lima y encuentra una tienda que vende pantalones y ve que está publicado el precio. Cada pantalón jean cuesta 5 soles. Yo le pregunto, ¿usted entra y compra? ¿O usted entra porque le llama la atención el precio y lo mira el pantalón y lo revisa y le da vueltas porque dice: un pantalón no cuesta 5 soles, está muy barato, no es un precio real, está casi regalado? Y le da tantas vueltas al pantalón y usted se crea una desconfianza tal que muchas veces no lo compra. Porque no puede creer, porque la mente es mercantilista. Cuando Dios te dice que la salvación es gratis, lo dudas. Bueno, si es gratis, no puede ser algo tan maravilloso, no puede ser algo tan necesario, entonces, no puede ser algo tan grande. Porque nada es gratis en esta vida. Mi querido hermano, déjame decirte que el pensamiento de Dios no es así. La salvación es tan cara. Jesús la pagó en la cruz y la misericordia de Dios nos da por gracia. Es gratis. Pero nuestra mente mercantilista no le da el valor necesario. Muchos tal vez recibimos la salvación porque nos han explicado que es una necesidad para pertenecer a la iglesia. ¿Aceptas a Jesucristo? Sí, acepto. ¿Aceptas a Jesucristo? Sí, acepto.
y nos involucramos en la vida cristiana bajo esa concepción de haber aceptado a Jesús. Pero la palabra correcta es: te arrepientes de tus pecados, porque para seguir a Jesús es necesario el arrepentimiento. Dejar la vida pasada, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero a veces lo predicamos así: ¿aceptas a Jesús? Sí, acepto. Y estamos llenando la iglesia de gente, dice Judas, que han entrado encubiertamente. Los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano. Muchas formas existe de parte del hombre en negar a Dios. No solamente el hecho de no ser creyente, sino sencillamente cuando empiezas a congregar en una iglesia, pero no cumples sus mandamientos. Sigue siendo igual. Eso es a lo que Judas se refiere. La gente judaizante que no dista mucho de la forma como piensan muchos dentro de la iglesia, decían en aquella época, creyendo haber entendido el mensaje: Jesucristo me salvó por gracia, por lo tanto soy nueva criatura. La salvación no se pierde, por lo tanto ya tengo un lugar asegurado en el cielo. Pero sin embargo seguían pecando. Sin embargo, su estilo de vida no cambió. Sin embargo, no cumplían la sana doctrina. Y muchos no la aprendían. Vale decir, no estaban involucrados en leer la Escritura a diario. No estaban involucrados en la oración. Por lo tanto, seguían viviendo como personas del mundo. Por eso que Judas se refiere y expresa diciendo: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. No convertidos en todo caso, sino convencidos, que piensan que van a ir al cielo solamente porque asisten a la iglesia, solamente porque congregan en la iglesia. Pero muchas veces ni diezman, una forma, por ejemplo, de negar a Jesús. Muchas veces no participan en la oración, una forma de negar a Jesús. El mentir es una forma de negar a Jesús. El engañar es una forma de negar a Jesús. El llevar una doble vida es una forma de negar a Jesús. El título que pone, que encontramos acá en el texto, dice: falsas doctrinas y falsos maestros. Sepa usted que en el original no existen títulos. Los ponen aquí como ayuda para poder tal vez entender el mensaje o seleccionar una idea de lo que se expresa. Yo diría más bien que Judas quiere hablar en un inicio de salvación, pero se da cuenta que la iglesia está viviendo un contexto en el cual hay muchas personas que viven una vida, entre comillas, cristiana y se siguen engañando, porque están llevando una doble vida. Porque dice: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Para reforzar la idea, Judas, si nosotros analizamos un poco esta carta, vemos un estilo de Judas muy particular en poder expresar lo que él quiere decir. Él empieza a usar triadas. Este es el término cuando encontramos tres cosas
Judas no lo anuncia por separado. El verso 2, en la cual hace el saludo en la introducción a su carta, dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Expresa tres cosas. Esta es la tríada de que les hablo: misericordia, paz y amor. Para poder dar énfasis a lo que él está diciendo respecto a la situación de la iglesia, manifiesta otra tríada que lo anuncia a partir del verso 5. Dice: mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, pone un ejemplo. Quiero recordarles unas cosas. ¿Recuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Segundo, el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y tercero, verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios. Judas usa tríadas para poder dar su mensaje. Les dice: hay muchos que han sido infiltrados y que están tomando la gracia de nuestro Dios de forma vana, que están pervirtiendo el concepto y lo están llevando, la gracia de Dios, a un libertinaje. Judas dice en su palabra: me voy a explicar y les voy a hacer recordar lo que ustedes ya saben. Y lanza la tríada. ¿Recuerdan al pueblo de Israel cuando el soberano Dios los salvó de Egipto? El segundo punto de la tríada les dice: ¿recuerdan a los ángeles que fueron creados por Dios y se rebelaron? ¿Recuerdan a Sodoma y Gomorra cómo vivían? Ustedes lo saben, dice, pero lanza la tríada. Otra tríada podemos encontrar a partir del verso 8, cuando empieza a hablar acerca de lo vano que es el pecado. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. 1. Rechazan la autoridad. 2. Y blasfeman de las potestades superiores. 3. Judas da su fundamento y su mensaje de su carta a través de tríadas, como queriendo hacer énfasis una detrás de otra para que quede claro cuál es la intención o lo que él quiere decir a la iglesia. Dicho sea de paso, tengo que mencionar también que la forma en cómo ha sido redactada y el contenido que tiene esta carta nos da a entender que es una epístola universal. ¿Qué quiere decir? Que no va dirigido específicamente a un grupo de personas, no va dirigido específicamente a una iglesia, sino a todo creyente. Va dirigido a los santos, a los convertidos. Cuando Judas lanza esta tríada, la primera les hace ver y les dice: mas quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Una vez más hace ver que dentro del pueblo hay gente que no creía. Recordamos que el Señor, con mano poderosa y con misericordia, atendió el llamado del pueblo de Israel, y con un puñado de milagros de los cuales ellos fueron testigos, fueron liberados. Abrió el mar rojo, envió una nube para guiarlos, maná del cielo, y les dio de beber de la roca. Cuando llegó el tiempo, les demoró 2 años poder estar a puertas de la tierra prometida. Ellos manifestaron su incredulidad por falta de fe, dice Judas, a los que no creyeron.
habiendo enviado espías, llegan a la conclusión y dicen: son gigantes, es imposible conquistarlo, nosotros somos langostas al lado de ellos. Dios ya les había manifestado su poder, y sin embargo muchos no creyeron. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Entrar al desierto por 38 años más. Después de 40 años, por no haber creído, esa generación no entró, sino fue la segunda generación que recién entró a la tierra prometida. A veces nosotros interpretamos como el castigo de Dios, y esa es una de las cosas de las cuales en este tiempo, creo yo, y aún en medio de esta situación, en medio de la pandemia, me ha llevado a la reflexión la necesidad de la iglesia de ser mucho más estudioso de la palabra de Dios, porque a veces estamos repitiendo cosas que hemos escuchado, pero es mejor ser como los bereanos, ir y comprobar en la palabra, y vamos a encontrarnos, si nos acercamos con humildad y con el deseo de conocer la voluntad de Dios, revelación de parte de Dios. Muchas veces estamos pregonando que Dios detesta al pecador, y eso no es correcto. Dios ama al pecador. Jesús lo demostró cuando Él vino a esta tierra. Y lo criticaban: ¿por qué comes con pecadores? ¿Por qué comes con publicanos? Jesús dijo: yo he venido por ellos. Mi Padre los ama, y yo también. Pero nosotros predicamos lo contrario. Lo que Dios detesta es el pecado. Y a veces estamos diciendo que Dios los mató a esa primera generación. Pero si nosotros analizamos el texto, ellos tomaron esa decisión de no creer y sufrieron las consecuencias de su falta de fe. Y lo mismo va a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez. Por eso que la palabra de Dios dice: el que no ha creído ya ha sido condenado. Por Dios, bueno, sí, porque Él nos previno desde antes. Nos invita a creer, a tener fe. Y eso ya nos condena cuando hacemos nosotros todo lo contrario. No existe tal cosa de que Dios no quiere que cometas adulterio porque su palabra dice que no cometerás adulterio. No necesariamente es así. Si el adulterio fuera de bendición para una persona, si el adulterio no nos hiciera daño, Dios lo permitiría. Pero cuando Dios dice que no lo hagas, es porque Él está convencido. Dios es perfecto, de que eso nos destruye, de que eso no es correcto, que eso va en contra de la naturaleza, que eso no conviene. Y que si lo haces, no necesariamente Él te destruye, nosotros nos autodestruimos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros en casa tenemos un bebé y le decimos: no metas la mano a la corriente, no metas la mano al enchufe, porque la corriente te va a hacer daño. Un niño no te entiende. Y si el niño logra meter el dedito y se electrocuta, no podemos decir que el papá lo mató. El papá le dijo: si tú metes la corriente vas a morir. Pero no es porque el papá lo mató. El niño recibió la consecuencia de su desobediencia, habiendo sido advertido por su padre. Esa es la forma como Dios actúa. La Biblia nos dice
en toda su extensión que Dios es amor y que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Entonces debemos entender el amor de Dios. Cuando Judas habla respecto a la gracia, él entiende claramente la gracia de Dios, cuando dice que la gracia la hemos convertido en libertinaje. Si nosotros nos remontamos al Génesis 1:1, cuando dice Dios creó los cielos de la tierra, y vamos a ver la creación, y decimos que Génesis habla de la creación, debemos entender que Dios de la nada empieza a crear todo al sexto día al hombre, y finalmente todo lo creado lo entrega al hombre por gracia, la gracia de Dios. El hombre no hizo nada para merecer el mundo, para merecer todas las comodidades que hasta este tiempo nosotros también disfrutamos. Fue la gracia de Dios. Si nosotros estamos hablando de Génesis 1:1, ahora, si nosotros nos vamos a Apocalipsis 22:21, Apocalipsis trae 22 capítulos y su último versículo es el versículo 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Vamos a entender que la Biblia empieza hablándonos de la gracia de Dios y termina hablándonos de la gracia de Dios. Y por todo el recorrido de la Biblia nos va a hablar respecto a la gracia de Dios. Porque Dios es amor, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Eso es lo que debemos entender de parte de Dios. Judas advierte y les dice: les voy a hacer recordar. El pueblo de Egipto no creyó. Los ángeles se rebelaron. Y 1/3 de ellos se fue con Satanás. El Señor los desterró. Porque el Señor aborrece el pecado. No al pecador, al pecado. Y mientras te mantengas en pecado, Dios no va a estar contigo. ¿Recuerdan a Adán cuando desobedecieron? Nosotros decimos pecaron. En realidad es desobediencia. Dios aborrece la desobediencia porque está en contra de Dios. Nos hace daño, recuerden. Estos ángeles fueron separados por desobedientes. Pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, cerrando su tríada, para explicar por qué pervierten la gracia de Dios. Y hacen ver, resalta un detalle, cuando lo explica en el verso 7 y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hace énfasis de la perdición que había en Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros miramos alrededor, vemos cuántos países ya han aprobado la unión civil. Mucho se insiste también en nuestro país. Y esa es otra de las cosas que nosotros, creo yo, debemos prepararnos, capacitarnos, lo que nos dice la palabra, y poder hacer esa defensa que nos pide el apóstol Judas, ser celosos, pero de la manera correcta, como cristianos. No podemos ver mal a esa gente. No podemos rechazar a esa gente. ¿Sabe lo que dice esa gente? ¿Sabe lo que declara este movimiento LGTB? Declara y dice: Dios nos ama. Y es cierto, la Biblia dice, Dios ama su creación, Dios los ama. Pero si ellos van a decir que se van al cielo porque Dios es bueno,
Eso no es correcto. Pero nuestra posición como cristianos no es desesperarnos en contradecirnos, sino nuestra desesperación debe ser en predicarles la verdad, en la medida que Dios lo permita, en la medida que hay oportunidad. No podemos usar el Evangelio para atacar a las personas. No podemos usar el Evangelio para rechazar a las personas. ¿Cuántas veces he puesto el ejemplo cuando las iglesias estaban abiertas y les decía a los alumnos, la iglesia debe estar abierta a todo aquel, sin discriminación, sin excepción? Nosotros no somos quien para rechazar a alguien. Hay algunos testimonios de gente que ha sido tocada por la palabra y se acerca y dice, yo creo que mi pecado no tiene perdón. ¿Por qué? Dios puede perdonar todos los pecados. No, pastor, lo que pasa es que yo soy homosexual. ¿Y cómo? Me dicen, ¿no le da asco? Es probable, pero eso no te debe importar. Yo creo que a Cristo no le da asco, le da pena. Y vino por los que están perdidos, para todo aquel que cree. Solamente te basta arrepentirte, dejar atrás tu vida pasada y ser nueva criatura en Él. No sé por qué nosotros nos ponemos a pensar que Cristo puede darte vida eterna, que Cristo puede hacerte hijo de Dios, pero que no puede transformarte, que tú tienes que hacer el esfuerzo, que tú tienes que proponerte cambiar. No lo dice la Escritura. Aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día en Jesucristo. Y más bien nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para todo aquel que se ha arrepentido y empieza a congregar en la iglesia, y empieza a cojear, y empieza a fracasar. Nosotros no somos quien para estar señalando, juzgando, criticando, porque la palabra de Dios nos dice todo tiene su tiempo, y también nos dice que el Señor va a perfeccionarlo, aquel que empezó la obra. Dios no solamente tiene la capacidad de perdonarte, no solamente tiene la potestad de hacerte hijo, sino también tiene el poder para transformarte. Dejemos que Cristo haga la obra en todos aquellos que quieren cambiar su vida. No seamos de tropiezo. Hay mucha gente dentro de la iglesia, lo explica el apóstol Judas, que vive preocupado mirando al prójimo. Mira que esta hermanita cómo viene vestido. Dale su tiempo. Dios le va a dar a entender cómo debe ser su vestimenta. Mire esa hermanita cómo tiene su peinado. Dale su tiempo. Si es joven, con mucha más razón. El cambio no es de un día para otro. Es progresivo, tal como lo es la revelación. La revelación es progresiva. Pero no deberíamos preocuparnos en todos aquellos nuevos que vienen, sino más bien preocuparnos cada uno por nosotros mismos. Ver la viga que hay en nuestro ojo y no la paja en ojo ajeno. Preocuparnos por ser verdaderamente trigo y no cizaña, porque un día el Señor va a venir a juzgar. Ese es el mensaje de Judas para esta noche. Hermanos, meditemos, preocupémonos por nosotros mismos, porque en la medida de que yo me preocupo por mí, en estudiar la palabra, en la medida de que yo me preocupo por mí, en tener una vida de oración,
definitivamente el Espíritu Santo va a empezar a obrar en mí. En la medida que yo me preocupo en vivir una vida cristiana que le agrada a Dios, voy a ser luz y sal para esos nuevos que entran a la iglesia. Voy a impactar, voy a hacer la Biblia abierta. Y de esa manera voy a mostrar mi celo y hacer defensa de mi fe. No de lo que yo pueda decir, sino de mostrar mi vida cristiana. Y creo que para eso hemos sido llamados. Es la preocupación de Judas en su contexto y está vigente su mensaje para la iglesia de hoy. Mis hermanos, les decía, hay mucho que analizar en esta epístola. El tiempo apremia y me gustaría seguir meditando y compartiendo. Pero yo creo que también más adelante va a haber oportunidades. Solamente quisiera poder decirle, para terminar con este mensaje, que la vida del todo ser humano está llena de sueños y muchas veces es difícil alcanzar nuestros sueños. A veces nos sentimos frustrados porque luchamos tanto y vemos que no avanzamos, vemos que no conseguimos nada. Pero respecto al mensaje de esta noche debemos reflexionar que más que esos sueños es haber alcanzado la salvación, la gracia de Dios. Y eso, mis hermanos, no tiene precio. Debemos luchar con nuestra mente mercantilista y saber qué es lo que significa la gracia de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya lo tienes todo. ¿Qué más puedes anhelar? ¿Qué más sueños quieres alcanzar si ya tienes a Cristo en tu corazón? Ahora empieza a vivir tu vida cristiana por gratitud, honrando y glorificando a nuestro Dios. Muchas gracias, mis hermanos, por haberme permitido entrar a sus hogares a través de este medio. Dios me los bendiga grandemente. Acompáñenme con esta oración para agradecer a Dios por este tiempo. Padre Celestial y Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por permitirme compartir de ella lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y oro, Señor, porque mis hermanos, Padre, puedan entender tu mensaje, pero sobre todo llevarlo a práctica, Señor, en estos tiempos tan difíciles. La necesidad, Señor, de poder darle la buena interpretación a tu gracia, el valor, tu obra, Señor, que hiciste en la cruz por gracia, y todo lo que haces, Señor, porque todo lo recibimos por gracia. Padre, agradecidos por este tiempo, agradecidos por tu iglesia en Condevilla, Señor, toda la bendición derrama en cada uno de ellos, mi buen Dios, que tu Santo Espíritu los siga guiando en el camino para el cual tú los has llamado. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, una vez más. Dios me los bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Eres exaltado.
Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarle en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Bien, hermanos, vamos a despedirnos de este culto de oración y estoy seguro que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para terminar este culto de oración. Amado Dios, Padre Santo, te damos las gracias, bendito Padre, una vez más por permitirnos, Señor, entrar a tu presencia y poder, Señor, orar unos por otros, Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra expuesta en esta noche, Señor, y que me enseñas, bendito Padre, a poder evitar a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles, Señor, que nos quieren enseñar, Señor, falsas doctrinas, bendito Padre. ¿Cómo podemos evitar también, Señor, si no aprendemos, Señor, tu palabra? Está de nuestra parte, Señor, de poder evitar a estos falsos maestros, Señor. Tenemos que aprender, Señor, tu palabra y poder aprender más de ti, Señor, para que no venga cualquier maestro y nos enseñen otras doctrinas, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, con tus devocionales diarios a entender, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender, Señor, tu palabra y así evitar a estos falsos maestros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Dice tu palabra que tu pueblo fue destruido por falta de conocimiento, Señor. Y nosotros no queremos tener esa falta de conocimiento. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte más, Señor.
y tu palabra está ahí, Señor. Solamente que nos ayudes, bendito Padre, a poder aplicarlo y poder buscarte en todo tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Y te pido, Señor, que todo lo aprendido en esta noche, Señor, podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Te lo dejamos todo en tus manos, bendito Padre, para que tú puedas seguir obrando. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo.